Ser invisible en tu propia vida es el castigo más cruel, especialmente cuando eres tratada como una sombra en la casa que debería ser tu hogar. Antonia de Linares vivía como un fantasma en el opulento palacio de su tía. Era poco más que una criada noble, sin dote, sin belleza deslumbrante, sin futuro que no fuera el que otros decidieran por ella. Mientras todas las damas de la corte competían por matrimonios ventajosos, ella solo tenía un refugio, un jardín de hortensias abandonado donde sus manos se manchaban de tierra y su alma encontraba paz. Era su reino secreto, el único lugar donde podía ser simplemente Antonia, hasta que don Julio de Valdivia regresó al palacio tras 5 años de ausencia. El duque viudo era el soltero más codiciado de toda la región. Hermosas marquesas, ricas condesas y ambiciosas nobles desplegaron sus encantos para conquistarlo. Todas tenían un plan para convertirse en la nueva duquesa. Todas excepto Antonia, quien jamás imaginó que él pudiera fijarse en la pariente pobre que cuidaba flores en las sombras. Pero cuando don Julio descubrió a la joven de manos manchadas de tierra, algo cambió para siempre. Entre lecturas compartidas bajo la luz de la luna, conversaciones sobre literatura y botánica, nació una conexión que trascendía las apariencias. Porque cuando alguien dispuesta a todo para conseguir al duque descubre que sus planes peligran, las mentiras más crueles pueden destruir hasta el corazón más puro. ¿Puede el amor verdadero triunfar cuando toda la corte conspira en su contra? En el jardín donde florece lo imposible, Antonia está a punto de descubrir que a veces el corazón elige lo que menos esperamos. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de amor que te harán suspirar y soñar. Gracias. En un rincón apartado de la España de los siglos pasados, en la opulenta corte del ducado de Montelimar, residía una joven que, a pesar de vivir entre el lujo, era invisible. Doña Antonia de Linares, hija de una rama menor y empobrecida de la nobleza, era poco más que una sombra al servicio de su tía, la duquesa viuda. Pero lo que nadie sabía era que en el corazón de aquella joven se gestaba algo que pronto saldría a la luz. Las mañanas en el palacio de Montelimar comenzaban siempre igual para Antonia. El repique de las campanas la despertaba antes del amanecer y sus pies descalzos tocaban las frías baldosas mientras se vestía con uno de sus 3 únicos vestidos. El azul marino, remendado discretamente, era su favorito. No era una belleza deslumbrante según los cánones de la corte, pero poseía una gracia silenciosa y un intelecto agudo que la hacía destacar entre quienes se atrevían a mirar más allá de su humilde origen. Su vida era un perpetuo acto de resignación: atender a su tía, organizar los suntuosos bailes y permanecer en segundo plano. Las otras damas la trataban con cortesía fría, como un mueble necesario pero decorativo. «Pobre Antonia», susurró doña Carmen moviendo su abanico, «tan inteligente y tan desafortunada». «Es cierto», agregó doña Mercedes. «¿Quién querrá casarse con una mujer sin dote?» «Una lástima, realmente», concluyó la primera, bajando la voz cuando Antonia pasó cerca. Sus conversaciones, llenas de chismorreos sobre compromisos matrimoniales, herencias disputadas y escándalos de alcoba, se interrumpían abruptamente cuando ella pasaba cerca, y sus risas cristalinas se volvían susurros cargados de lástima fingida y malicia apenas disimulada. El único consuelo de Antonia era el jardín de hortensias del palacio, un rincón descuidado que ella había transformado en refugio florido. Allí sus manos se ensuciaban de tierra, sus pensamientos volaban libres y la injusticia de su vida se sentía menos dolorosa. Era su reino secreto donde podía ser simplemente Antonia. El conflicto que la oprimía era el destino sellado por la pobreza. Su tía, la duquesa viuda doña Esperanza de Montelimar,
tenía la firme intención de casarla con don Gaspar de Torremolinos, varón de las Tierras Altas, un hombre de 65 años que había enviudado 3 veces y cuyo único interés era la conexión política para expandir sus negocios olivareros. El matrimonio arreglado era la única solución que la sociedad patriarcal le ofrecía a una mujer de su condición, una imposición que la asfixiaba moralmente como humo de braseros en invierno. Su objetivo secreto, que a menudo parecía fantasía tan inalcanzable como tocar las estrellas, era conquistar una vida donde no fuera objeto de negociación comercial, sino una mujer valorada y amada por su esencia, por su alma, por la luz interior que sabía que poseía, aunque nadie más pareciera verla. La rutina de Antonia se quebró una tarde de primavera cuando los cascos de caballos resonaron en el patio principal. La comitiva que llegaba levantaba nubes de polvo dorado, y los criados corrían preparando el recibimiento. Su excelencia, el duque don Julio de Valdivia, regresaba tras 5 largos años de ausencia. Su llegada transformó el palacio como si hubiera entrado un torbellino. Toda la servidumbre se agitaba como panal alborotado. Las damas de la corte se acicalaban con renovada urgencia, y hasta los perros de caza parecían sentir que algo importante había cambiado. Don Julio era una figura imponente, alto, de porte distinguido y mirada melancólica. Sus 30 años habían sido marcados por la guerra, viajes diplomáticos y, recientemente, por la pérdida de su joven esposa en las fiebres del invierno. Era un alma sensible que despreciaba las frivolidades de la corte. Su regreso encendió las ambiciones de todas las damas jóvenes que competían por ser la nueva duquesa. Doña Inés de Mendoza, marquesa de Villareal, encabezaba esta batalla con determinación férrea. Hermosa, calculadora y ambiciosa, había decidido que don Julio sería suyo. El primer encuentro entre Antonia y el duque fue revelador. Durante el baile de bienvenida, mientras las mujeres se exhibían como pavos reales, don Julio se retiró agobiado por tanta superficialidad. La noche lo guió al jardín, donde encontró a una joven sentada en un banco, con las manos manchadas de tierra. «Disculpe mi atrevimiento, Su Excelencia», murmuró Antonia con una reverencia apresurada pero perfecta, ejecutada con elegancia que habían grabado en ella años de educación conventual. No sabía que había alguien más en el jardín a estas horas. «Me retiraré inmediatamente». «No se disculpe, señorita», respondió él con una voz más suave y cálida de lo que había usado en todo el día, voz que contrastaba dramáticamente con el tono formal y distante que había empleado en el salón. «Al contrario, soy yo quien debería pedir disculpas por interrumpir su soledad. ¿Puedo preguntarle su nombre?» «Doña Antonia de Linares, Su Excelencia. Soy sobrina de la duquesa viuda y vivo en el palacio por su generosa caridad», respondió ella con honestidad que sorprendió al duque, acostumbrado a las evasivas elegantes y las medias verdades de la conversación cortesana. Don Julio asintió lentamente, estudiando su rostro bajo la luz plateada de la luna con atención que ella nunca había recibido de ningún hombre. Había algo en ella que lo tranquilizaba profundamente, una autenticidad refrescante que contrastaba dramáticamente con la artificialidad elaborada que había dejado atrás en el salón principal. «Su jardín es verdaderamente hermoso, doña Antonia», comentó él, señalando con gesto elegante las hortensias que los rodeaban como sinfonía de colores suaves. «Estas flores parecen prósperas y felices bajo su cuidado». «Oh, no es mío, Su Excelencia», respondió ella con sonrisa tímida que iluminó su rostro. «Es solo que lo cuido un poco en mis momentos libres. Las flores me traen paz, y creo que ellas sienten cuando alguien las ama verdaderamente». A partir de esa noche, sus encuentros se volvieron frecuentes pero furtivos. Don Julio la buscaba en el jardín y corredores apartados.
Hablaban de botánica, literatura y la soledad que ambos sentían. Él la llamaba Doña Antonia con respeto y en momentos íntimos simplemente Antonia con calidez que ella nunca había escuchado. Ella mantenía la formalidad, dirigiéndose a él como Su Excelencia, aunque en conversaciones más cercanas se permitía Don Julio, sintiendo que algo se agitaba en su pecho cada vez. Mientras tanto, en los salones principales del palacio, doña Inés de Mendoza observaba cada movimiento del duque con ojos afilados de halcón que estudia a su presa antes de lanzarse al ataque. Su intuición femenina, desarrollada por años de vida cortesana y rivalidades sociales, le había revelado que algo inusual estaba ocurriendo en la rutina de don Julio, y pronto descubrió con alarma creciente que el objeto de sus planes matrimoniales dedicaba demasiada atención a la insignificante sobrina empobrecida de la duquesa. Para Inés, educada en la escuela implacable de la aristocracia española, el amor era simplemente una transacción comercial refinada, un juego de poder y estatus donde la belleza física y la posición social eran las únicas cartas válidas en una partida que se jugaba sin piedad ni sentimientos. Su motivación principal era una ambición que la consumía día y noche, alimentada por el miedo secreto pero persistente a envejecer sin conseguir un título tan prestigioso como el de duquesa. ¿Qué haría la astuta marquesa para conseguir sus objetivos? Una tarde particularmente calurosa de junio, mientras Antonia ayudaba diligentemente a su tía a reorganizar la extensa biblioteca del palacio, una tarea que requería subir escaleras altas y manipular volúmenes pesados encuadernados en cuero repujado, sus dedos tropezaron accidentalmente con un pequeño diario personal encuadernado en cuero gastado por el tiempo y escondido entre tratados de agricultura y manuales de equitación. Las páginas amarillentas, manchadas por la humedad de los años, estaban llenas de una caligrafía femenina y delicada que contrastaba con la letra masculina y enérgica de los otros documentos. Al leer las primeras líneas con curiosidad creciente, su corazón comenzó a acelerarse como si hubiera descubierto un tesoro secreto. Era el diario íntimo de la difunta madre de don Julio, la anterior duquesa de Montelimar. Mi único consuelo verdadero en esta vida dorada pero fría como el mármol de mis habitaciones, había escrito la noble señora con honestidad desgarradora, es el pequeño jardín de hortensias que he descubierto en el ala oeste del palacio, aparentemente abandonado por todos. Allí puedo ser yo misma, no la duquesa perfecta que todos esperan que sea, no la mujer que debe sonreír siempre y no expresar jamás una opinión propia. Entre esas flores encuentro la libertad que me niegan los salones y las ceremonias. Antonia cerró el diario con manos temblorosas, sintiendo que había establecido una conexión mística con una mujer que había muerto antes de que ella naciera. Entender que otra alma sensible había encontrado refugio en el mismo lugar que ella, que el alma melancólica y poética de don Julio había heredado esa búsqueda desesperada de autenticidad en un mundo de apariencias, la hizo sentirse conectada con él de una manera que trascendía las palabras que habían compartido en sus encuentros secretos. Las semanas siguientes pasaron como páginas de un libro romántico escrito en el cielo estrellado de Castilla, donde cada día traía nuevos encuentros y conversaciones que profundizaban la conexión entre Antonia y don Julio. La primavera se transformó gradualmente en verano, trayendo consigo el calor sofocante de la meseta central española, y con ella llegó la fecha señalada para el gran baile estival del Ducado, el evento social más importante del año que atraía a la nobleza de toda la región. Un pintor itinerante, llegado desde Sevilla, maestro en el arte del retrato que había estudiado con los mejores artistas de Italia, había quedado genuinamente impresionado por la serenidad natural de Antonia
mientras la observaba cuidar sus flores durante una de sus visitas al palacio. Le había pedido permiso con toda cortesía para retratarla en su ambiente natural, explicándole que raramente había visto una expresión tan auténtica de paz interior, y ella había aceptado con timidez, sin imaginar siquiera remotamente que ese retrato aparentemente inocente cambiaría el curso de su destino de manera irrevocable. La noche del gran baile estival, el salón principal del palacio resplandecía con el brillo de cientos de velas de cera de abeja colocadas en candelabros de plata labrada que habían pertenecido a generaciones de duques. Los invitados más distinguidos de toda la región, desde Madrid hasta Sevilla, se paseaban elegantemente entre columnas de mármol rosa adornadas con telas de brocado dorado, traídas especialmente desde los talleres de Lyon. El retrato de Antonia, enmarcado en oro fino, se exponía junto a los de todas las damas solteras de la corte en la galería principal, siguiendo la tradición aristocrática de estos eventos, donde los matrimonios se decidían tanto en la pista de baile como en los salones de negociación, donde los padres discutían dotes y herencias. Don Julio, elegante hasta la perfección en su traje de terciopelo negro con bordados dorados, que resaltaban su figura imponente, recorría la galería de retratos con la cortesía obligada de un anfitrión que cumple con sus deberes sociales. Saludaba a cada invitado con la educación exquisita que había aprendido en las cortes europeas. Intercambiaba comentarios corteses sobre la calidad artística de los retratos y escuchaba con paciencia las alabanzas que las madres dedicaban a sus hijas casaderas. Pero cuando sus ojos se posaron finalmente en el retrato de Antonia, se detuvo como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. El pintor sevillano había logrado capturar algo que él había sentido en su corazón, pero no había sabido cómo describir con palabras la luz interior que emanaba de ella como la luz dorada del amanecer, la serenidad que la convertía en un oasis de paz en medio del desierto social que los rodeaba constantemente. Sin poder contenerse ni recordar el protocolo que exigía discreción, don Julio se dirigió directamente hacia Antonia, que permanecía en su lugar habitual, discretamente apartada junto a una columna de mármol, vestida con su mejor vestido azul marino que había sido cuidadosamente planchado para la ocasión. «El retrato no le hace justicia, doña Antonia», le dijo con una voz clara que todos pudieron escuchar perfectamente, rompiendo el silencio expectante que había caído sobre el salón. La belleza verdadera, la que nace del alma, siempre supera cualquier representación artística, por magistral que sea. Los murmullos se extendieron inmediatamente por el salón como ondas concéntricas en un estanque donde ha caído una piedra. Y las conversaciones se interrumpieron abruptamente mientras todos los invitados dirigían sus miradas hacia la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Doña Inés, radiante hasta ese momento en su vestido de seda azul mar, adornado con perlas que habían pertenecido a su abuela, apretó su abanico de nácar hasta casi quebrarlo entre sus dedos enguantados. Por primera vez en meses de humillaciones constantes, Antonia se sintió verdaderamente vista, reconocida y valorada públicamente por el hombre que había conquistado su corazón sin saberlo, sin darse cuenta del efecto que sus palabras gentiles y su compañía habían tenido en su alma solitaria. Pero la euforia que inundó su corazón como una marea dorada duró apenas unos instantes preciosos. Como una aparición siniestra surgida de una pesadilla, la duquesa viuda se acercó a don Julio con pasos medidos y una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos grises, llevando en la mano un documento oficial sellado con lacre rojo. «Su Excelencia», anunció con voz clara y firme que cortó el aire del salón como una hoja afilada. «Me complace extraordinariamente informarle y comunicar a todos nuestros ilustres invitados que mi querida sobrina Antonia
contraerá matrimonio la próxima semana con don Gaspar de Torremolinos, varón de las Tierras Altas. El compromiso fue formalmente arreglado esta misma tarde con la bendición de su santidad y el consentimiento de todas las partes involucradas. El silencio que siguió a esta declaración fue absolutamente ensordecedor, como si todos los sonidos del mundo se hubieran desvanecido de repente. Don Julio palideció hasta la transparencia como si hubiera visto un fantasma vengativo, mientras Antonia sentía que el suelo de mármol se abría bajo sus pies para tragarla en un abismo de desesperación. ¿Qué haría ahora la joven enamorada? ¿Aceptaría su destino o lucharía por su amor? Esa noche interminable, en la soledad absoluta de su pequeña habitación ubicada en el ala de los criados, Antonia tomó una decisión desesperada que le pareció la única opción que le quedaba para salvarse de un destino que la aterrorizaba. A la luz vacilante de una sola vela de sebo que proyectaba sombras temblorosas en las paredes desnudas, escribió una carta dirigida a don Julio con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma de ganso. En esa carta volcó su alma entera, revelándole sus verdaderos sentimientos con honestidad brutal y suplicándole que intercediera ante su tía para salvarla del matrimonio que la esperaba como una condena a muerte. Sus lágrimas de desesperación mancharon el papel mientras relataba con palabras entrecortadas su amor silencioso que había crecido como una flor en la sombra y su terror absoluto ante el matrimonio con un hombre al que no conocía y que la veía únicamente como un medio para conseguir influencia política. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por su pequeña ventana, confió la carta sellada con lacre barato a una joven criada de confianza llamada María, una muchacha de 17 años que trabajaba en las cocinas y que había sido siempre gentil con ella. Antonia no sabía que doña Inés, con la astucia de una mujer acostumbrada a conseguir lo que deseaba a cualquier precio, había tejido pacientemente una red de espías entre el servicio doméstico, sobornando a las criadas con monedas de plata y promesas de mejores posiciones. La carta de Antonia nunca llegó a las manos de don Julio. En su lugar, Inés la interceptó antes de que saliera del palacio y Thyssen, en la privacidad de sus aposentos privados, alteró hábilmente el contenido con la destreza de una falsificadora experimentada. Donde Antonia había escrito palabras de amor verdadero que brotaban del corazón, Inés escribió demandas de dinero calculadas con frialdad. Donde había súplicas del alma enamorada, la marquesa insertó chantajes mezquinos y amenazas veladas. La carta transformada hacía parecer que Antonia intentaba extorsionar al duque, pidiendo una suma considerable para liberarse del varón mediante el pago de una compensación a su familia, confirmando todas las sospechas sobre las intenciones supuestamente mercenarias de una noble empobrecida que intentaba aprovecharse de la bondad de un hombre honorable. Al día siguiente, con el corazón destrozado por lo que creía era una traición calculada, don Julio se dirigió al jardín de hortensias con la carta falsificada en la mano y el alma llena de una desilusión amarga que le sabía a hiel. Encontró a Antonia cuidando sus flores como todas las mañanas, arrodillada junto a un rosal que necesitaba poda, completamente ajena al engaño diabólico que estaba a punto de destruir su mundo y separarlos para siempre. Doña Antonia la llamó con una voz tan fría y cortante como el acero de una espada, una voz que ella nunca le había escuchado y que la hizo estremecerse hasta los huesos. «Necesito hablar urgentemente con usted sobre un asunto de la máxima gravedad. Esta carta suya, doña Antonia», le dijo mostrándole el papel falsificado, «revela sus verdaderas intenciones mercenarias». «¿Mi carta?», balbuceó ella, sin comprender. «Pero yo jamás...». «No finja inocencia», la interrumpió con dureza.
Aquí pide dinero a cambio de rechazar al varón. Es usted una trepadora sin escrúpulos. Antonia sintió que su alma se fragmentaba en 1000 pedazos irreparables ante aquellas acusaciones injustas. Le exijo categóricamente que se mantenga alejada de mí de ahora en adelante, concluyó don Julio con una dureza que él mismo no reconocía en su voz, y se marchó del jardín con pasos rígidos, dejándola completamente sola entre las flores que parecían haber perdido súbitamente todo su color y su perfume. Los días siguientes fueron un tormento refinado para ambos. Un sufrimiento que se extendía desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada. Don Julio, atormentado por remordimientos que no podía explicarse y por una sensación persistente de que algo no encajaba en toda la situación, buscó finalmente la opinión de su mano derecha, el viejo mayordomo del palacio, don Rodrigo Fernández de Córdoba, un hombre de 70 años que había servido fielmente a 3 generaciones de duques. «Su excelencia», susurró don Rodrigo, mirando hacia los lados con cautela. «Debo confesarle algo sobre doña Inés». «¿Qué ocurre, Rodrigo?», preguntó el duque, intrigado por el tono conspirador. «He visto cosas preocupantes, mi señor. Cartas interceptadas, criadas sobornadas. Esa mujer no tiene escrúpulos. ¿Está seguro de lo que dice? Como que llevo 70 años en este mundo. Su excelencia, doña Inés, teje redes de mentiras para conseguir sus objetivos». El duque, sintiéndose súbitamente culpable y profundamente confundido por las palabras del mayordomo, que había sido como un segundo padre para él, decidió buscar a Antonia una vez más para aclarar la situación que lo torturaba día y noche. La encontró en el jardín al atardecer, cortando flores marchitas con un gesto mecánico y ausente que revelaba su profunda tristeza. «He sido un necio imperdonable, doña Antonia», le dijo arrodillándose en la tierra húmeda junto al banco de piedra donde ella se había sentado aquella primera noche mágica. «He permitido que las dudas y las sospechas envenenen lo más puro y hermoso que he encontrado en años de búsqueda». Antonia, abrumada por una emoción que la sacudía como una tormenta y aliviada hasta las lágrimas de saber que él no la despreciaba realmente, aceptó su disculpa con la generosidad de un corazón que ama verdaderamente. Pero la amenaza del matrimonio inminente seguía existiendo como una sombra negra que se alargaba inexorablemente sobre sus corazones. ¿Podría el amor verdadero vencer las cadenas sociales que los separaban? La noche anterior al día fijado para el matrimonio de Antonia con el barón de Torremolinos, el palacio entero se preparaba febrilmente para un último gran baile de despedida. Los criados decoraban los salones con flores frescas, traídas desde los jardines reales, afinaban los instrumentos musicales que habían llegado desde Sevilla y preparaban manjares que harían honor a la tradición culinaria de la casa ducal. Don Julio, completamente incapaz de concentrarse en los preparativos festivos que requerían su atención como anfitrión, se retiró finalmente a su despacho privado en busca de soledad para pensar. Allí, entre legajos polvorientos de cuentas agrícolas y tratados comerciales, encontró por casualidad una carta que jamás había leído, escondida en un cajón secreto del escritorio de roble que había pertenecido a su padre, sellada con el sello personal de su difunta madre. «Mi querido Julio», comenzaba la carta con palabras que parecían llegar desde el más allá. «Si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy junto a ti en este mundo para guiarte con mis consejos y mi amor maternal. Quiero confesarte algo que nunca tuve el valor de decirte en vida. Antes de convertirme en duquesa de Montelimar, fui también una noble de origen modesto, una mujer que dependía de la benevolencia ajena para sobrevivir». La carta continuaba. «Tu padre me eligió por amor verdadero, no por conveniencia política o económica, y esa decisión valiente fue la bendición más grande de mi vida entera. Te ruego con toda mi alma, hijo mío,
que no cometas el error que tantos cometen en nuestra clase. No te cases jamás por deber social, cásate únicamente por amor auténtico. El corazón que late por otro corazón es el único tesoro verdadero que la muerte no puede arrebatarnos. Mientras tanto, en el jardín de hortensias, iluminado por la luna llena de julio, Antonia se disponía a cortar una última flor como gesto simbólico de despedida hacia el lugar que había sido su refugio espiritual durante tantos años. Mañana al amanecer sería oficialmente la esposa del barón de Torremolinos, y esta vida quedaría para siempre sepultada en el pasado. Doña Inés apareció entre las sombras proyectadas por los cipreses como un espectro vengativo salido de una pesadilla. Había bebido suficiente vino de Jerez en el baile como para perder la compostura habitual que siempre mantenía en público, y la proximidad de lo que creía su victoria definitiva la había vuelto cruel y despiadada. «Así que aquí estás, pobrecilla desafortunada», le dijo con una sonrisa venenosa que deformaba sus rasgos habitualmente perfectos, disfrutando de tu última noche como soltera en este jardín que has cuidado como una criada. Mañana serás la baronesa de un viejo decrépito y achacoso. Antonia la miró sin responder, sin fuerzas ya para defenderse de una nueva humillación. «¿Sabes qué es lo más divertido y satisfactorio de toda esta situación?», continuó Inés con crueldad refinada, sacando triunfalmente de su bolsillo de seda la carta original de Antonia, como si fuera un trofeo de guerra. «Esta patética carta de amor que escribiste con tanto sentimiento nunca llegó a las manos de tu adorado duque. Yo me encargué personalmente de eso. Yo fui quien escribió la carta que él leyó. Yo inventé cada una de tus supuestas demandas de dinero. Has perdido completamente porque una mujer superior te ha ganado en tu propio juego ingenuo». En ese momento preciso, como si el destino hubiera decidido intervenir finalmente a favor de la justicia, don Julio entró en el jardín con la carta reveladora de su madre todavía en la mano. Había escuchado cada palabra venenosa de la confesión de Inés desde las sombras, donde se había detenido al oír voces, y su rostro se había transformado gradualmente en una máscara de autoridad implacable. La marquesa palideció hasta la transparencia al verlo emergiendo de la oscuridad como un justiciero, comprendiendo demasiado tarde que había revelado imprudentemente su engaño en el momento menos oportuno posible. Doña Inés de Mendoza dijo finalmente con una voz que helaba la sangre y que parecía venir desde las profundidades de su alma indignada: «Su señoría acaba de admitir públicamente ser culpable de interceptar correspondencia privada, de falsificación de documentos y de calumnia deliberada contra una dama de mi casa que vive bajo mi protección. Le ordeno terminantemente que abandone mi palacio en este mismo instante y que no regrese jamás a pisar estas tierras». Inés intentó balbucear una disculpa desesperada, pero don Julio la interrumpió con un gesto autoritario. «En cuanto a usted, mi querida doña Antonia», continuó, y su voz se transformó completamente mientras se arrodillaba frente a ella en la tierra húmeda del jardín, «he sido el mayor necio de toda Castilla. He permitido que las mentiras más viles envenenaran lo más puro y hermoso que ha entrado en mi vida». Sacó la carta de su madre con manos reverentes y se la mostró como si fuera una reliquia sagrada. «Mi madre me escribió desde más allá de la muerte que me casara por amor verdadero, no por deber social o conveniencia política. Y yo, Antonia mía, me he enamorado de usted con una pasión que no creí posible después de enviudar. No como el duque que cumple con sus obligaciones aristocráticas, sino como el hombre que ha encontrado en usted a su alma gemela». Los ojos de Antonia se llenaron de lágrimas, pero ahora eran lágrimas de una alegría tan intensa que parecía irreal. «¿Me concedería el honor inmenso de ser mi esposa?».
Le preguntó con humildad que contrastaba con su posición social, tomando sus manos manchadas de tierra como si fueran las reliquias más preciosas del mundo. No por imposición de nadie, no por conveniencia o cálculo, sino como un acto de redención para ambos, como una promesa sagrada de que el amor verdadero puede triunfar sobre todas las cadenas doradas de nuestra posición social. Sí, susurró ella con una voz entrecortada por la emoción. Sí, don Julio, con todo mi corazón y con toda mi alma. La noticia del compromiso se extendió por el palacio como un incendio que arrasa todo a su paso. La duquesa viuda, sorprendida hasta el shock por la determinación férrea de su sobrino, no tuvo más remedio que ceder ante la voluntad inquebrantable de un hombre que había demostrado poseer un carácter de hierro templado cuando se trataba de defender lo que amaba. Doña Inés, humillada hasta la médula de sus huesos y completamente derrotada en sus ambiciones más preciadas, se retiró de la corte esa misma noche sin despedirse de nadie, llevándose únicamente sus vestidos y sus joyas en un carruaje que partió hacia Madrid cuando las campanas del palacio tocaban las 2 de la madrugada. El eco de las ruedas, alejándose por el camino empedrado, fue como el cierre definitivo de un capítulo amargo en la historia del ducado. Antonia y don Julio se casaron en una ceremonia íntima pero perfecta, celebrada precisamente en el Jardín de Hortensias, que ahora se había convertido oficialmente en su lugar sagrado, el templo de su amor que había nacido entre esas flores. Ella llevaba un vestido de seda blanca traída especialmente desde Valencia, adornado con flores frescas de su propio jardín que había cortado esa misma mañana, y él lucía un traje de terciopelo azul del color exacto de las hortensias que tanto amaba su nueva esposa. En su primer acto oficial como duquesa de Montelimar, Antonia le pidió a su esposo con una sonrisa luminosa que no la llamara su excelencia cuando estuvieran en privado, sino simplemente mi amor, porque los títulos nobiliarios no podían expresar lo que realmente significaban el uno para el otro. Él se rió con una ternura infinita, besando sus manos que ya no necesitaban esconder las manchas de tierra porque ahora eran las manos de una duquesa que había conquistado su título por amor y no por nacimiento. La historia se cerró como un círculo perfecto con ellos dos, tomados de la mano como recién casados enamorados, caminando lentamente entre las flores que ella había cuidado con amor durante años de soledad. Un símbolo viviente de su amor que había florecido en el lugar más inesperado, contra todos los pronósticos sociales y todas las adversidades que el destino había puesto en su camino. Mientras el sol se ponía como una bola de fuego sobre los campos infinitos de Castilla-La Mancha, tiñendo el cielo de rojos y dorados que parecían celebrar su felicidad, las hortensias se mecían suavemente en la brisa vespertina perfumada, con esencias de jazmín, como si la naturaleza entera estuviera celebrando el milagro de dos almas que habían encontrado en aquel jardín no solo un refugio contra la crueldad del mundo, sino el lugar sagrado donde nació para siempre su amor verdadero. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia de amor. Para saber que llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra amor. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo y seguir creando historias de amor solo para ti. Recordándote que en nuestro canal tenemos más historias preciosas que, seguro, te encantarán. Un fuerte abrazo y hasta la próxima historia.